El regreso del fútbol. El próximo fin de semana vuelve el fútbol liguista con la disputa de la primera fecha del torneo Jorge Cuqui Pereira, en homenaje a quien fuera un estrecho colaborador de Conesa y un personaje muy querido en todo el ambiente futbolero. Retomando la estructura de certamen que ya se utilizó en la segunda mitad del año pasado, este torneo que se inicia se jugará en 2 ruedas y en consecuencia serán 18 las fechas que se desarrollarán a lo largo de todo el campeonato. El programa de partidos para la primera jornada, que iniciará este fin de semana, es el siguiente. Sábado, en cancha de General Conesa, a las 15 horas, la cuarta de Conesa recibirá a Escuela Héctor Barragán. En cancha de Berredi, a las 13 horas, la quinta de Berredi recibe a Deportivo de Castelli y a las 15, la cuarta de Berredi recibe a sus similares de Deportivo. Cancha de Independiente de Dolores, a las 13 horas la quinta de Independiente recibe a Sarmiento y a las 15 las cuartas divisiones se enfrentan de Independiente de Dolores y Sarmiento. En cancha de Independiente de Castelli, a las 13 se enfrentarán las quintas divisiones de Independiente y Ferro y a las 15 lo harán las cuartas divisiones. El domingo en el Estadio Municipal, a las 13 horas, la primera división de Independiente de Dolores recibirá a Sarmiento y a las 15 horas la primera división de Berredi recibe a Deportivo de Castelli. En cancha de General Conesa, a las 13 horas, la quinta división de Conesa recibe a Escuela Héctor Barragán y a las 15 la primera de Conesa jugará con los similares de Escuela Barragán. En cancha de Independiente de Castelli, a las 13 horas, la sexta división de Independiente recibe a Ferro y a las 15 se enfrentarán las primeras divisiones del local y Ferro. En cancha de Independiente de Dolores, a las 11 horas, se jugará el partido de sexta entre Independiente de Dolores y Sarmiento y en cancha de Berredi, a las 13 horas, la sexta división de Berredi y Club Deportivo. El Club Social queda libre en esta primera fecha. El resto del fixture del torneo Jorge Cuqui Pereira es el siguiente. Segunda fecha, Ferro Independiente de Dolores, Deportivo Independiente de Castelli, Escuela Héctor Barragán y Berredi y Social Conesa, queda libre Sarmiento. Tercera fecha, Berredi Social, Independiente de Castelli, Escuela Héctor Barragán, Independiente de Dolores Deportivo y Sarmiento Ferro, libre Conesa. Cuarta fecha, Deportivo Sarmiento, Escuela Héctor Barragán, Club Atlético Independiente de Dolores, Social Independiente de Castelli y Conesa Berredi. Queda libre en la cuarta fecha Ferro. Quinta fecha, Independiente de Castelli Conesa, Independiente de Dolores Social, Sarmiento Escuela Héctor Barragán y Ferro Deportivo. Queda libre Berredi. La sexta fecha, Escuela Héctor Barragán Ferro, Social Sarmiento, Conesa Independiente de Dolores y Berredi Independiente de Castelli. Queda libre Deportivo. La séptima fecha, Independiente de Dolores Berredi, Sarmiento Conesa, Ferro Social y Deportivo Escuela Héctor Barragán. Queda libre Independiente de Castelli. Octava fecha, Social Deportivo, Conesa Ferro, Berredi Sarmiento e Independiente de Castelli versus Independiente de Dolores. Queda libre en la octava fecha la Escuela Héctor Barragán. La novena fecha y última de esta primera ronda, Sarmiento Independiente de Castelli, Ferro y Berredi, Deportivo Conesa y Escuela Héctor Barragán Social. Queda libre en la novena fecha de la primera ronda, la última, Club Atlético Independiente de Dolores.